Bueno, continuamos conversando con el periodista Rafael Poleo. Rafael, la negociación política. He tenido informaciones de que la cosa en Dominicana no está bien, que han surgido los mismos obstáculos de siempre que impiden un acuerdo. Te preguntaría, ¿qué destino le ves tú a eso? ¿Crees que es posible, por la vía de la negociación, tener unas elecciones en las condiciones que está pidiendo la oposición? Y en otras... Mira, Ajá, adelante. si no hay, esas elecciones terminarán haciéndolas al régimen, porque al régimen no están estrangulando al régimen, estrangulando a sus personeros. Estas sanciones aplicadas por Estados Unidos y Europa y ahora por los principales países latinoamericanos significan la ruina personal de quienes creían que podían escapar con grandes cantidades de dinero mal habidas durante estos 15 años. Eso les impide a ellos, en primer lugar, les congela el dinero. A mí no me gusta personalizar las cosas, pero estoy bien enterado de las colocaciones enormes que personeros del régimen hicieron en España, en Italia y en Francia, a través de testaferros y compañías, pero perfectamente identificados o identificables. Entonces, ese dinero está congelado y ellos no pueden entrar en esos países. Quiere decir que lo que hayan colocado en Rusia o en Indonesia o en lugares de ese tipo será para allá, para donde pueden ir. Y comprenderás que no vale la pena haberse hecho con 500, 1.500 millones de dólares para irse para Bielorrusia. Entonces ellos están acorralados y van a tener que ceder. Lástima que esto va a ser con gran sufrimiento de los venezolanos. Mira, Nicaragua le ha dado el esquinazo a Venezuela cuando las carreteras, los nicaragüenses se los cuentan, muy contentos y muy agradecidos de Venezuela, que Nicaragua tiene ahora carreteras que ya las quisieran tener los venezolanos, que fueron construidas con dinero y con el petróleo venezolano. Y por supuesto con contratos que permitieron el enriquecimiento del presidente Ortega y su combo. Bueno, y Nicaragua ahora se niega a enviarle alimentos a Venezuela porque, a pesar del dineral que le debe y a pesar de lo que le deben, el mejoramiento en el estándar de vida de Nicaragua que ha subido, gracias a lo cual Ortega sigue ganando elecciones, pero no le va a mandar alimentos porque sería objeto de las sanciones de Europa y los Estados Unidos. Eso es un cerco al cual ellos tenían. Entonces ellos, desesperadamente, las negociaciones de Santo Domingo, el gobierno lo que plantea, bueno, está bien, hacemos las elecciones, ¿y qué nos van a hacer ustedes a nosotros entonces? ¿Nos van a perseguir? Que eso mismo pasó en Cuba, cuando estaba listo el acuerdo. Y es que las cosas salen pequeñas en la prensa, o no salen. Pero en agosto del año pasado hubo un congreso del Partido Comunista de Cuba, en el cual 2.000 delegados, los congresos no los hacen sino cuando le da la gana a los hermanos Castro, lo convocó Raúl para que le ratificaran, para que le dieran carácter al acuerdo que él tenía listo con Obama. Y resulta que lo bocharon. Los 2.000 delegados del Congreso del Partido Comunista de Cuba le dijeron, no vamos a aprobarte el acuerdo. ¿Por qué no te lo aprobamos? Porque tú y la plana mayor que está en La Habana han asegurado su dinero afuera, metiéndolos en corporaciones americanas y europeas que van a trabajar en Cuba cuando se abra Cuba al capitalismo. Entonces, como esos muchachos no van a ser perseguidos, los hijos y los nietos de ustedes, porque quienes mataron gente fueron ustedes y ya se van a morir los que no se han muerto, entonces pero ustedes están seguros, pero nosotros que estamos en todos los pueblos de Cuba, que estamos rodeados por una población hostil que nos odia porque lo tenemos pasando hambre, sometidos a la cartilla de racionamiento, mientras nosotros vivimos en la opulencia y nosotros sí comemos jamón, y sí comemos pernil. Entonces, cuando haya la liberalización política, la gente nos va a linchar. Entonces, eso no se supo, ocurrió en agosto del año pasado, y por eso fue que se cayó el acuerdo que tenía listo Obama con Raúl Castro. Esa es la misma situación en Venezuela, y por eso es que el gobierno no hace las elecciones. Y Europa y los Estados Unidos confían en que lograrán finalmente someterlos, reducirlos,
pero tienen que resolver el problema de la impunidad. ¿Para dónde nos vamos? Nos van a dejar limpios. Sin embargo, están Y nos vamos convocando a ir limpios, elecciones, Rafael. porque ellos llaman, se habla en billones con B de Bolívar, de bolivarianismo. Se habla Rafael, de billones de dólares que tienen en el exterior. Dime. Rafael, se está hablando de las elecciones para el 8 de abril. Si no hay cambios en la postura del gobierno, Rafael, si no hay concesiones a la oposición, ¿debe participar la oposición? Mira, Acción Democrática y Primero Justicia se inscriben, en primer lugar, porque son los únicos que tienen no solamente volumen de votos, sino maquinaria para cumplir con la validación. De Primero Justicia, por lo cual demostró que Ramos Aluque era quien tenía razón, salió cuando vio que la tarjeta de la MUD, que era claro que el gobierno no le iba a dejar entrar, porque el gobierno es como los opositores estos del Twitter, que no quieren la unidad, que es la indispensable para derrotar al gobierno, sino al gobierno, el candidato al gobierno gana por una pequeña mayoría, pero tiene más chance que cualquiera de la fragmentada oposición. Entonces, se inscribieron porque había que comprar entrada para ese sainete. Ahora, si tú entras al sainete o no entras, depende de las condiciones que haya para esas elecciones. Si las condiciones no son las que el mismo gobierno aceptó, solamente que a cambio pidió impunidad, el gobierno aceptó en las negociaciones que fueran en el tercer trimestre de este año, no precipitadas como el gobierno que aceptó que iban a los dos miembros del Consejo Nacional Electoral que tienen su gestión vencida, su tiempo de gestión vencida, se iban a hacer de la oposición para equilibrar el Consejo Nacional Electoral, y así que se iban a hacer las condiciones necesarias para que pudiéramos hablar de unas elecciones medianamente limpias. Pero a cambio piden impunidad. ¿Y cómo se hace? Piden que la oposición le exija a la Estados Unidos, Unión Europea y a los Estados Unidos que suspenda las sanciones, como si la oposición fuera dueña de las autoridades en esos países. Rafael, la oposición no puede asegurar eso, no puede garantizar que eso ocurrirá. Rafael, tenemos que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa, Rafael. Adelante. Al regreso, te voy a hacer una pregunta que quizás te recuerde tiempos del pasado. ¿Con quién estás tú, compañero? ¿Con Henry Ramos, Henry Falcón, Lorenzo Mendoza? ¿Con cuál candidato piensas tú que debe ser el próximo presidente? Eso lo vamos a hablar al retorno. Ya venimos con Rafael Poleo.